Bienvenidos a otro video. Para el día de hoy vamos a estar compartiendo los secretos ocultos de Roma. Entonces para eso tengo una lista, que la estoy leyendo aquí mismo, y es los lugares que fui a visitar, que destacaban ya sea en redes sociales o que me contaban algunas personas como, esto es importante, tienes que ir a ver esto, tienes que ir a ver lo otro. Entonces, obviamente partimos el día recorriendo el Foro Romano, que no se lo pueden perder, que eso no lo grabé la vez anterior, ahora lo pude grabar desde múltiples ángulos, entonces para compartirlo un poquitito. Luego de eso vamos a ir a visitar el Aventine Keyhole, que es un cerrojo donde puedes ver el Vaticano. Luego de eso vamos a estar recorriendo. Hay algunas iglesias que tienen capas que puedes ir hacia abajo, que puedes recorrer iglesias cristianas, sepulcros, y es una iglesia sobre una iglesia sobre... Entonces hay mucha historia ahí. Entonces, ¿qué son? La iglesia de San Crisógono, Santa María sopra Minerva y la iglesia San Martino Morti. Esas tres iglesias tienen estas capas. Ahora vamos a ver qué pasa después. El Foro Romano fue construido en el siglo 8 a.C. y fue luego abandonado a partir del siglo 8 después de Cristo. O sea, desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 8 después de Cristo estuvo en pleno funcionamiento, pero fue abandonado después de la destrucción de Roma. Y obviamente una de las primeras cosas que quiero compartir con el Foro Romano es que cuando tú estás en el centro, en este caso yo quiero partir desde el otro punto que es un poquito más lejos y también por la hora para que tenga una buena luz, y es el punto que vamos a ir a visitar, es donde está el agujerito para poder ver la Ciudad del Vaticano a través de un jardín que es súper bonito. Entonces vamos a ir para allá, pero en el camino tienes el Foro Romano, tienes también el Coliseo, tienes todos estos puntos de interés. Entonces, y están todos más o menos juntos. Entonces, si estás en el centro, ya automáticamente vas a poder tener como el viaje completo. O sea, porque vas a poder ir viendo de a poco o ir al otro y pasear por ahí. Yo personalmente creo que me gusta mucho más la idea de ir al punto más alejado y después te vas moviendo, pero en el centro ya estás con todo. Entonces ya puedes visitar todo junto en un rango de una hora, por ejemplo. Obviamente tómate tu tiempo y toma el tiempo también. Si puedo dar ese consejo, yo lo hago, por eso lo doy. Cada uno hace lo que quiere, pero siéntate ahí, siéntate a disfrutar, a ver la sensación que te provoca el poder, porque estás en un lugar que tiene más de 2000 años. Entonces, tómate, la tierra tiene más de eso, pero no importa. A lo que voy es que estás en un lugar precioso, bonito y lleno de historia, entonces disfrútala, siéntela. Siéntela como parte del viaje también. Eso, ahora vamos a ir al otro antes para que la luz no se ponga muy fuerte. Así que, andando. No sé, me olvidé mencionar, si tú pones el dedo acá, el Aventine Keyhole o el agujero de la llave es un lugar entre comillas secreto para poder ver el Vaticano. Esto es súper bonito, es solamente una puerta y puedes a través del cerrojo puedes mirar el paisaje para poder ver el Vaticano. Obviamente va a depender mucho de la hora a la que llegues, qué tanto vas a poder ver. Yo llegué a mediodía, por lo tanto pude grabar un poquitito, pero fue difícil grabar.
Tell me you didn't, dime que no tuviste suerte sin decirme que no tuviste suerte. Está aquí, es el lugar donde Pedro y Pablo llegaron a predicar, que está abajo de esta iglesia. El gobierno la cerró para renovaciones y está cerrada yo creo que todo este año y quizás la abren el próximo o a fines de este año o al próximo. Así que no hay vuelta. Pero les voy a dejar el punto acá porque es preciosa la iglesia para visitar. Pero, concha de puta la wea. Habrá que venir después y explorarlas. Pero hay otra, hay más, hay más. Así que voy a entrar ahora al mapa y a disfrutar. Ya vamos a buscar la otra, la siguiente, y a meterle, bueno. Bueno, obviamente y lamentablemente no se pudo visitar todos estos lugares. Hoy había una iglesia que era cuando llegó Pedro y Pablo a Roma y así como súper icónico y estaba abajo de la iglesia en realidad, el lugar físico como de la capilla que donde estaban y donde están enterrados también y como todo ese proceso de donde llegaron y donde predicaron, ¿no? Está abajo de la iglesia. Pero el gobierno de Italia lo tiene cerrado para renovaciones. Yo creo, mi opinión personal es que como se hicieron virales en TikTok y mucha gente empezó a visitarlo, dijo, espera un poquito, vamos a sacar plata de aquí, se va a renovarse y se va a cobrar, yo creo. Entonces, claro, este año quizás se abre a fines de año, quizás se abra el próximo, lo más probable es que se abra el próximo. Yo fui ahora en abril, mayo, ¿cuándo fui? Oh, mierda, ¿cuándo fui? Mayo. Ah, no, junio, claro, soy el peor. En junio, sí, en junio. Yo fui me mezclaron los meses. Yo fui en junio y obviamente estaba cerrado, es temporada alta. Entonces probablemente no lo van a abrir en invierno, muy probablemente lo abran el próximo año. Pero sí, la iglesia del Jesús, o de Jesús, la iglesia del Jesús, súper bonito. Y porque además de la iglesia que es súper bonita, tiene una máquina de barroco que es esta estructura enorme que lo vamos a ver. Y cuando tú vas a las 5 de la tarde, empieza la música y como un rezo que hace el curita ahí. Y después la máquina empieza a bajar hasta que baja por completo, la pintura completa baja. Y se abre una estatua adentro. Y es súper bonita. Entonces vamos a ver también ese momento que lo vamos a ver ahora. Pero vale la pena a las 5 de la tarde estar ahí presente para ver ese momento. Así que andando. En la iglesia del Jesús y es una de las recomendaciones para venir a visitar porque tiene algo adentro que después de las 5:30 es una sorpresa. Vamos a confirmar si es así y se lo vamos a compartir.
obviamente también la iglesia del Jesús tiene, o de Jesús, tiene para bajar, tiene pisos para abajo y obviamente también está cerrado para renovación. Fue como que, voy a ir a ver, está cerrado. No, pero voy a ir a ver está cerrado. Voy a ir a ver, cerrado. Entonces fue como puta la weá. Pero pude recorrer también, pude sacar muchas fotitos, también disfrutar de Roma, visitar, recorrer. Pero sí quedan muchos pendientes. Pero creo que también me gusta la idea de que queden pendientes para después poder ir tú mismo y decir, vamos a recorrer con todo, vamos a meter, vamos a hacer, vamos acá, vamos aquí, vamos allá. Entonces también creo que es importante como ese pendiente de no viste todo bien, porque entonces puedes volver una segunda vez en otro futuro. Ahora no se pierda, para eso no se pierda lo que se viene, suscríbete al canal porque no te puedes perder lo que se viene para el siguiente video. ¿Qué llevo en la mochila para el Camino de Santiago de Compostela? Y esta vez es ya después de haber hecho el primer camino, así que ya este segundo camino que va a ser el mismo camino, pero no me quiero quedar en los mismos lugares. Porque la primera vez hay lugares que me perdí y que no pude recorrer bien por distintas circunstancias. Entonces ahora vamos a recorrer un poquito más, vamos a tener un poquito más de tiempo. Quiero quedarme un día en Burgos, quiero quedarme un día en Saint-Jean-Pied-du-Port quizás. Quiero mostrar Saint-Jean. Entonces yo voy a llegar temprano, entonces voy a poder como mostrar en un capítulo Saint-Jean, Burgos, Pamplona. Y no pude ver Pamplona porque la primera vez que pasé por ahí era la fiesta de San Fermines, con los tocos, la corrida de toro y todo. Entonces un despelote absoluto, fiesta como loco, onda, pasamos, tuvimos que atravesar el mar de gente que había de fiesta a las 6 de la mañana. Entonces claro, obviamente no lo pude ver nada, fue como que fotito y nos vamos a la mierda. Entonces esta vez la idea es quedarse en Pamplona, poder como hacer viaje, capaz que en una de esas me quedo todo el día ahí, después voy al siguiente pueblo. Porque también tuve una mala experiencia como después de haber pasado Pamplona, nos quedamos en Sarajevo y no fue una bonita experiencia, que de todas maneras no lo recomiendo. Pero sí pensé como me debería haber quedado el día en el pueblito anterior. Entonces esta vez la idea es quedarse en el pueblito anterior o en Pamplona, dependiendo de cómo se vaya dando. Porque después viene la cuesta del perdón, entonces también aprovechar de hacer toda esa vuelta, pero seguir un poco las etapas marcadas, para darle a ustedes también como un poco de algo distinto. Entonces se viene con todo, no se lo pierdan. Para eso denle me gusta, suscríbanse al canal, redes sociales acá abajo, súper importante para poder ver las fotos que vayamos compartiendo y qué va a haber en la mochila. Mi consejo, tanto como youtuber o fotógrafo en realidad, pero también qué es lo que tienes que llevar tú en la mochila, porque eso es súper importante. No empaques demasiado, lo vas a tener que cargar. Entonces bueno, todo eso en el siguiente capítulo y no te lo vayas a perder, porque además tengo un montón de experiencia en eso, entonces voy a compartir esa también experiencia y al final del video vamos a compartir esos truquitos, cómo ponerse la mochila, cuál es el truco de los zapatos, de los cambios, de todo eso va a estar ahí, así que no te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.